Esto es Lowpod, tu red de podcasting. Si quieres que te ayudemos a crear tu proyecto o estás interesado en formar parte de la plataforma, mándanos un correo a contacto.lowpod@gmail.com. Lowpod, ¿nos oyes? Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Política Joven. Y en el día de hoy tenemos un capítulo muy especial y es sobre el continente africano, un continente desconocido, silenciado, en el cual tenemos mucho que hablar. Así que antes de nada voy a dar las gracias a todos los tertulianos que tenemos hoy aquí con nosotros y en primer lugar voy a presentar a Agustín Dur. Él proviene de Senegal y es granadino. Desde Granada nos saluda Agustín. Bienvenido, Agustín. Hola, buenas tardes. Un placer estar aquí. El placer es nuestro de poder escucharte en el día de hoy. Y también quiero presentar a Ángel Valdivia. Ángel Valdivia es misionero, actualmente se encuentra en Addis Abeba, pero tiene una misión en las tribus de los Niangatom, en el sur de Etiopía, con frontera de Sudán del Sur. Bienvenido, Ángel, y muchas gracias por participar. Gracias, Jaime, encantado de estar aquí con vosotros. Y finalmente tenemos a Umar Gamama, él nos habla desde Senegal, desde Dakar, y ha podido conectarse, así que muchísimas gracias, Umar, por participar en esta tertulia. Muchas gracias, Jaime, encantado. Bueno, pues muchas gracias a los tres. Quiero recordar que por fallos técnicos desde Etiopía también se iba a conectar Miriam Hostos. Ella es fundadora de la ONG Tzahai, que trabajan en el área de Bishoftu, cerca de la capital de Addis Abeba, pero no tiene wifi y no le funciona con los datos móviles, así que hoy no podremos tenerla, pero ya la escucharemos más adelante porque tiene mucho que contarnos. Así que antes, voy a preguntaros un poco por la situación actual del continente africano, que nos llegan muchas noticias sobre el continente, pero quizá nunca se profundice sobre el asunto. ¿Y qué recalcaríais qué es lo que está pasando en África y para que nuestros oyentes pues contextualicen un poco mejor los problemas que se están viviendo en el día a día en África, ¿no? Entonces, si queréis, podemos empezar con el mismo turno que he presentado y te doy paso, Agustín. Pues yo desde Granada, o sea, desde España, pues igual tengo una visión un poco distorsionada o tendré una visión que a lo mejor no es la que tendrá Omar o Ángel, pero bueno, yo lo que observo siempre desde el punto de vista esperanzadora, que el continente actualmente tiene muchísimos problemas por los políticos que tenemos actualmente ahí, que ya llevamos también arrastrando esa pequeña lacra, que a lo mejor no es la totalidad, pero la inmensa mayoría sí que quizás no están respondiendo a la demanda de los pueblos. Pero sí, por otro lado, hay una juventud súper preparada y muy deseosa de tener todas las condiciones de vida digna que se tiene en otros continentes. Y yo creo que ahí también se observan unas luchas sociales súper esperanzadoras. Entonces, pues yo creo que al final al cabo, pues África está arrastrando unos males de muchos siglos, y yo creo que esos igual no se puede resolver con una sola generación, pero es verdad que ya se está poniendo todo en marcha para que eso pueda llegar a ser. En todo caso, para no alargar mucho en esta pequeña introducción y dejar paso a mis compañeros, ya igual luego profundizaremos un poco más. Uh-huh. Muchas gracias, Agustín. Nos comentabas eso, en marcha, y quiero preguntar ahora a Ángel, vosotros desde ahí, desde los misioneros de San Pablo Apóstol, estáis para establecer la paz en un sitio muy conflictivo que es la frontera entre Sudán del Sur y Etiopía. Y bueno, ¿qué nos puedes aportar tú? ¿Cómo ves el continente africano? Bueno, lo primero es decir que el continente africano para mí es inmenso, ¿no? Es
son muchos continentes diferentes dentro de un mismo continente, ¿no? Porque hay realidades completamente diferentes. Por ejemplo, ahora que estoy en Addis Abeba, es una de las capitales más importantes de África, pero a 1000 kilómetros hacia el sur, pues estamos en este lugar que estamos rodeados por tribus originarias como los Ñangatón y otros, que es el Valle del Sur del Omo, y o sea, es como viajar en la historia, pues cientos y cientos de años, ¿no? Entonces, sin embargo, pues hay también mucha esperanza porque la gente está en constante cambio, en constante adaptación a todo lo que se les viene encima, ¿no? Porque además, pues no solo son los conflictos interétnicos, intertribales o entre las diferentes etnias que hay ahí. Por ejemplo, los Ñangatóm están enfrentados desde hace décadas con los Turkana de Kenia. Aparte de eso, pues tienen otros muchos problemas como son la degradación medioambiental, la sequía, las enfermedades, la falta de infraestructuras. Entonces, eso no son, o sea, son conflictos añadidos al conflicto que ya tienen de supervivencia entre, pues, competir con otras etnias que sobreviven en esas zonas tan remotas y tan áridas, ¿no? Sin embargo, pues o sea, el mismo lugar tenemos a gente joven que han podido ir a la escuela, gente que están estudiando doctorados en ingeniería de lo más puntero, varios que están estudiando medicina y sacando súper buenas notas en diferentes capitales. O sea, estoy de acuerdo con lo que dice Agustín de que pues la gran esperanza de África es la gente joven. Pues muchas gracias, Ángel. Y ahora, hablando de la gente joven, quiero preguntarte, Umar, tú estás ahí en Senegal, ¿qué nos contarías bueno, qué así a modo de introducción, qué dirías del continente africano? Vale, muy bien, muchas gracias, porque yo os hablo como estudiante joven, como ya tengo 27 años, un estudiante de la filología hispánica en la Universidad de Santa Cruz de Dakar, es la más grande universidad en África del Oeste, donde hay muchas cosas y tenemos que hablar. El tema es súper interesante porque nos toca a África como africanos mismo, como nativos. Hemos visto que si retrotraemos un poco la historia, África ya tiene todo. No hay un país guerra con conflictos, solamente es un país rico. No hay un país rico sin conflictos. No hay un continente rico sin conflictos. Entonces, esos conflictos lo echamos la culpa a nuestros dirigentes, que digamos la verdad, porque con estas cabezas viejas que nosotros queremos que quitarlo todo, porque el joven es el motor de desarrollo. Un país no puede desarrollar sin los jóvenes. Nosotros y ahora tomamos la conciencia que todo este problema es nuestros dirigentes. Si lo quiero comentar por el momento en esta parte, ya veremos lo que voy a decir. Pues muchas gracias, Umar. Ya apuntabas, ¿no?, a cambiar África desde lo político, y más adelante hablaremos sobre ello. Pero ahora quiero preguntaros un poco por conflictos. Esto que comentabas, Umar y Ángel, bueno, tú conoces bastantes conflictos étnicos, pero vemos que, bueno, en las noticias nos llegan a través de distintos medios, que hay conflictos en África, pero no se indaga demasiado sobre ni el origen, ni la causa, ni el futuro de estos conflictos. Y quiero preguntaros un poco más por los conflictos que están surgiendo, ya sea en la zona del Sahel, ahora vemos en Mozambique, luego en la provincia de Cabo Delgado, en el norte de Etiopía, en la zona del Tigray. Bueno, ¿de dónde provienen estos conflictos? ¿Por qué surgen estos conflictos, Agustín? Pues yo pienso que está claro que, de hecho, muchas veces cuando hablamos de conflictos étnicos, siempre hay un trasfondo de recursos minerales, hay un trasfondo de una riqueza en recursos minerales tremendos. Por lo general, en la zona donde hay conflictos étnicos o conflictos religiosos, o hay petróleo, o
o hay uranio, o hay oro, o hay un recurso natural vital. Un recurso natural vital. Entonces, es verdad que no podríamos quizá adentrarnos sin también hablar un poco del reparto de África, porque una de las fuentes de los conflictos suele ser en la conferencia de Berlín en 1885, más o menos, cuando se dividió a África de aquella manera sin que tuviera presente ningún africano. Pero esa división no ha sido lo único conflictivo. También se juntaron etnias que a lo mejor tenían su territorio, pero cada uno tenía su territorio y cada uno hacía su vida. Entonces, quizá en juntar esas dos etnias, haciéndoles rivales o poniendo una etnia encima del otro, eso también complicó bastante la convivencia. Pero sigo insistiendo, el trasfondo más grave, más peligroso para la supervivencia, para lo que creemos que África, con esa diversidad étnica, con esa diversidad religiosa, cultural que tiene, podríamos hacer una unión, no la Unión Africana actual, que es un fracaso, pero podríamos ser una unión más consolidado, más compacto, para poder hacer frente a los desafíos. Porque yo pienso que la única forma de poder resolver esos conflictos sería retrasar todas esas fronteras y retrasar esas políticas entre países que hay ahí para poder, por lo menos, que la gente pueda tener, que se pueda mover tranquilamente, que pueda haber unos intercambios más viables, que la riqueza se pueda repartir con más equidad. Entonces, todo eso me lleva a decir que sí, seguimos teniendo los mismos problemas que llevamos arrastrando hace casi unos cuantos siglos, siguen presentes esos problemas. Entonces, hasta que no resolvamos eso, me temo que seguiremos teniendo conflicto étnico, conflicto religioso, como se quiera llamar desde Occidente, pero siempre obviando el trasfondo de la guerra de los recursos que hay debajo. Uh-huh. Y ahora quería preguntar a Ángel, también donde él está es una zona con mucha escasez, ¿no? de recursos naturales, pero también en alguna tertulia nos comentaban este tráfico, ¿no? de armas, llegan armas por todos, bueno, pues desde Europa incluso a África, por el Sahel, y pueden llegar hasta Sudán del Sur. Bueno, ¿cómo ves estos conflictos, el futuro y la situación de los conflictos armados y étnicos que hay en el continente? ¿Pero a mí o a Ángel? A Ángel. Me parece que Ángel. no. Bueno, parece que hemos perdido un poco la conexión con Ángel, pero si te parece, Umar, puedes... bueno, te iba a preguntar lo mismo. ¿Tú qué opinas sobre... Tú estás ahí en Senegal y se producen gran cantidad de conflictos, ¿no? A ver si hemos recuperado la conexión con Ángel. Hola. Sí, ahora te escuchamos, Ángel. Te preguntaba por los conflictos. Sí, los conflictos que pueden surgir y que existen en el continente africano, conflictos armados, conflictos étnicos. ¿Cómo ves el futuro y el presente de estos conflictos? Bueno, pues como estaba diciendo, que estoy de acuerdo con Agustín en que la mayoría o muchos de los conflictos en África son por el exceso de recursos primarios, como el petróleo, como los minerales y tal. Y eso es un tema que no se está tratando a nivel europeo o a nivel mundial. O sea, se habla de los grandes problemas de África y de los conflictos, y se culpa, digamos, a los problemas étnicos, a los problemas religiosos, pero lo que está por detrás en realidad
es la avaricia de nuestros países europeos, Estados Unidos, China, Rusia, ahí a sacar todo lo que pueden y a crear pues problemas para que puedan sacar libremente o más baratos los recursos que se puedan, o por lo menos, si no es intencionadamente, por lo menos se hace la vista gorda y se da mucho, o sea, se dan muchas ayudas y mucho apoyo a gobiernos que no están legitimados por la gente ni están tampoco pues haciendo las cosas bien, hay mucha corrupción y encima pues pero claro, estos gobiernos facilitan el comercio libre y la expoliación de los minerales y de la riqueza de África, ¿no? Entonces, en mi experiencia, sin embargo, los conflictos que vivimos nosotros en la zona donde estamos son por la escasez de recursos. O sea, hay también muchos expertos que hablan de esa otra parte, ¿no? Y quizá pues es en la zona del Sahel también se puede ver eso. En algunos países del Sahel yo no conozco tanto la realidad, pero me imagino que es parecido, ¿no? Porque en la parte de Etiopía y de Kenia, del norte de Kenia y tal, hay parte del Sahel, ¿no? Y en estos lugares, pues, hay mucha escasez de los bienes, o sea, de los recursos necesarios, que sobre todo el agua y los pastos y lugares de cultivo, ¿no? Entonces, en concreto, con la etnia Ñangatón con la que yo vivo, ellos durante décadas han estado viviendo alrededor de un río, que es un río estacional, que solo va lleno en las épocas de lluvia, que suelen ser 2 meses o 3 meses al año, y ese es el único lugar donde ellos pueden sacar agua dulce para su consumo y sobre todo para sus rebaños, porque además es un lugar donde no hay moscas tsetse. En cambio, el río Omo, que es un río muy conocido también, es el que da el nombre al Valle del Omo, etcétera, es un río que es muy caudaloso, pero está infestado de moscas tsetse, con lo cual la gente no puede llevar ahí sus rebaños, ¿no? Entonces ellos viven alrededor de ese río, pero ¿qué pasa? Que la etnia al otro lado el río, de hecho, hace frontera con Sudán del Sur y Kenia. ¿Y qué pasa? Que la otra gente al otro lado del río pues son de otra etnia diferente, también son ganaderos y también quieren, porque es que no hay agua dulce en toda esa zona, ¿no? Entonces, hace 20, 30 años, incluso más, pues habían los típicos conflictos, pero también habían sus maneras tradicionales de hacer acuerdos, de hacer pactos y tal, y siempre en todos los lugares, incluso en Europa, en España, en todos los lugares, siempre se han peleado los de un pueblo y los del otro. Pero claro, cuando hay un exceso también de armamento, porque en esa zona pues ha habido, como son zonas de las periferias de los países, ha habido muy poco control gubernamental durante muchos años, pues ¿qué pasa? Que la guerra de Somalia, la guerra en Uganda, la guerra en Etiopía en los años 80, las guerras de Sudán del Sur, todas esas guerras, el armamento, cuando un país ya para la guerra, vale, muy bien, pero ¿qué pasa con todas esas armas? No se destruyen. Esas armas se acaban en contrabando y llegan a lugares donde no hay control del gobierno, con lo cual pues allí, pues en la tribu, en los lugares donde yo estoy viviendo, toda familia tiene 1 o 2 armas. Y cuando llegan a los rebaños de animales a pastar y al río, pues tienes que ir con tu arma. ¿Qué pasa? Que esas armas las utilizan tanto para defender a sus animales, a su territorio y al pozo de agua, como también para atacar a sus enemigos. Y pues, muchas veces también son cosas culturales, porque claro, todavía son tribus originarias que viven pues de manera ancestral y todavía tienen costumbres culturales que les hacen pues considerar a los otros como enemigos, etcétera, ¿no? Muchas gracias, Ángel, por toda esta aproximación y por contar con tu relato, porque mucha gente dudo que sepa estas realidades del continente africano y creo que es tan necesario darle voz a todos estos aspectos. Y ahora quiero pasar a otro tema, que es, hemos hablado sobre los conflictos,
una aproximación al continente, pero quiero hablar sobre otra problemática que es el de esos desplazamientos, los desplazamientos internos desde Europa, perdón. Solamente hablamos y llegan a nuestros oídos sobre la inmigración que llega, ¿no?, a las costas a través del mar Mediterráneo, que llega a Canarias, pero no hablamos de la inmigración interna que tiene el continente africano, y es que más del 80% de los desplazamientos son desplazamientos internos, son desplazamientos de personas internas, bueno, pues que se mueven tanto por el Sahel, en Mozambique ahora hay muchísimos desplazamientos, bueno, pues por todo África se producen muchos desplazamientos. No sé si vosotros conocéis esta realidad, algún allegado que conocéis, pero bueno, se habla de distintas causas, ya sean políticas, económicas, también se hablan incluso de causas medioambientales. Entonces, Agustín, ¿qué nos puedes contar acerca de estos desplazamientos ya que surgen estos desplazamientos internos que surgen en el continente africano? No, los desplazamientos siempre me parece que se han hecho con mucha naturalidad. De hecho, en África, es la parte de África que más conozco, ¿no? Porque igual la parte oriental no la conozco muy bien, pero por lo general esos desplazamientos siempre estaban bien organizados y además con mucha naturalidad. El ser humano. Y luego los desplazamientos que también se hicieron, no solamente por clima, climático o por conflicto, que también siempre se han gestionado. Yo me acuerdo en los años 35, con los conflictos de liberación de Guinea, Bissau, de Cabo Verde, pues una barbaridad de refugiados de esta tierra. Y nunca nadie, ni siquiera ha sido como un debate nacional, porque era nacional. Su casa de fuego, lógico, es la casa del vecino. Eso no hay ningún problema. Y luego, es verdad que hoy en día igual es más complicado. Las fronteras están más vigiladas. De hecho, hace unos años atrás, con esos programas de lucha contra la inmigración clandestina que impulsó la Unión Europea, financió a un montón de gobiernos africanos para vigilar su frontera, cosa que es prácticamente injerencia, ¿no? Pero sí lo han hecho con toda la normalidad y la tranquilidad del mundo, pues obligando a esos países que impiden los movimientos, la movilidad de las personas mediante una ayuda miserable. Entonces son cosas de esas que son realmente lamentables, que la juventud africana también lo sufre muchísimo, porque es que encima que no te ofrecen un futuro por lo menos digno, encima que te impiden salir de tu país, es lamentable y muy triste. Desgraciadamente, pues con toda esa política de externalizar las fronteras europeas, ya la mayoría de los jóvenes lo están padeciendo. Es verdad que lo que decía Ángel, ¿no? Siempre ha habido conflictos, además en todas las culturas, en todas las civilizaciones, pero la escala que se está tomando hoy en día igual no es la normal, porque además solamente, sin irnos más lejos, la guerra que se generó en Libia, causada, provocada, premeditadamente, esto destabilizó totalmente a la zona del Sahel. Toda esa zona del Sahel de África Occidental, desde entonces está sumido, pero a un caos tremendo. Pero está provocado. Y eso realmente es lo que fastidia. Que se hagan las cosas así, que el pueblo no tenga voz, no vea ninguna reacción por parte de nadie externo denunciando esa injusticia, eso la verdad que suele doler mucho. Es verdad que sí, la gente se sigue moviendo, como decía antes, tradicionalmente se solía organizar unos tipos de mercado súper grande, a veces
eran por mes, otras eran semanales, y eso hacía que varios países que tenían frontera pudieran intercambiar en estos espacios. Entonces, por eso digo, es que la movilidad en África siempre se ha hecho de manera natural, sin obviar que siempre también ha habido algunos conflictos, que eso es normal, pero la restricción que estamos viendo hoy en día, yo creo que no lo habíamos visto hacía mucho. Pues muchas gracias, Agustín. Y tú, Ángel, ¿qué puedes aportarnos acerca de estos desplazamientos que surgen y sobre todo donde vosotros estáis ahí? Bueno, hay muchos campos de refugiados en Sudán del Sur. Bueno, ¿qué puedes contarnos acerca de los desplazamientos que hay en el continente? ¿Se me oye? Sí. Sí, bueno, en mi caso concreto, nuestra experiencia es que en los últimos 4 o 5 años hemos tenido un flujo bastante grande de refugiados de Sudán del Sur. Lo que pasa es que son, bueno, comparado con los campos de refugiados que hay en otros lugares de Etiopía, pues es un número bastante pequeño, no se puede comparar, pero bueno, eso es una realidad, son personas también, entonces creo que también vale la pena mencionarlo, ¿no? Porque en el caso concreto que estamos viviendo nosotros, son gente de Sudán del Sur, de la parte de Ecuatoria del Este, y son gente de la etnia Toposa, que son, digamos, están relacionados con los Ñangatom de Etiopía, y se llevan bien, o sea, entre ellos no hay conflicto, ¿no? Hay como una especie de pacto ancestral y hay buena relación. Por lo tanto, hubo la oportunidad de que mucha gente de esa parte de Sudán del Sur, debido al conflicto en Sudán del Sur, pues se refugiaran en la parte de Etiopía, ¿no? Entonces pasa que en parte la gente ha venido por culpa del conflicto, pero también por consecuencias secundarias del conflicto. Es decir, como quizá en Sudán del Sur no hay una guerra civil, pero sí que hay muchos conflictos, hay grupos rebeldes que están por aquí, por allá y tal. Y luego también hay mucha negligencia por parte del gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Que en zonas así pues no hay atención del gobierno, no hay infraestructuras, no hay escuelas, no hay hospitales. Entonces la gente, cuando están enfermos, es que no tienen otra que emigrar a otras zonas en búsqueda de tratamiento, de hospitales, pero a veces son enfermedades que se pueden tratar muy fácilmente. Pero sin embargo, pues como no hay ningún tipo de atención por parte del gobierno, pues tienen que ir a buscar un lugar mejor, ¿no? Entonces muchos vienen pues eso, con enfermedades, muchos ya de ellos con enfermedades terminales como cánceres y cosas así. Intentamos ayudarlos en lo que pueden, ¿no? En lo que podemos. Pero luego pues también hay una realidad también del conflicto, ¿no? Entonces, para mí también otra de las cosas bonitas, ¿no? Es que, como también decía Agustín, ¿no? O sea, la gente van a casas de sus amigos, ¿no? O sea, y de hecho, pues hace 20 años o 30 años los Ñangatom también sufrieron un ataque de parte del gobierno de Kenia por un conflicto que hubo y tal. El ejército envió helicópteros a masacrar a la población y tuvieron que los expulsaron de su tierra, tuvieron que emigrar muchos hacia Sudán del Sur, y ahora 20 años o 30 años después, los Toposa que les acogieron, pues ahora hacen lo contrario, ¿no? Por el conflicto en su tierra, pues se ven refugiados y acogidos por la gente de Ñangatom. Entonces es una cosa que para mí es muy bonita, que eso es parte, yo creo, que de la cultura africana en general, que es que cuando tú necesitas o tienes un problema o no tienes comida o lo que sea, tú vas a casa de tu amigo y tu amigo te tiene que acoger. O sea, es así, o sea, es que no puede decirte, ay, es que no tengo comida, es que no, o sea, la comida que tengas en el plato, la mitad es para mi amigo y la mitad es para mí. No me la voy a comer yo, es que no puedo, es un tabú. Entonces, para mí eso es una realidad que dentro del continente africano eso es muy bueno, ¿no? O sea, decían también hace
Hace un tiempo también decían que, por ejemplo, en Etiopía hay 1 millón de refugiados, tanto pues de Sudán del Sur, de otros países, ¿no? ¿Qué país en Europa, por ejemplo, puede decir que tiene 1 millón de refugiados, siendo países súper ricos, ¿no? Y Etiopía es un país bastante pobre, entonces, a pesar de eso, tienen 1 millón de refugiados, ¿no? Entonces, bueno, pues es una realidad también que se tiene que conocer y se tiene que hacer saber a la gente, ¿no? Pues muchas gracias, Ángel. Hemos podido conectar con Umar. Y Umar, estábamos hablando sobre los distintos conflictos que hay actualmente en el continente. Y tú que desde Senegal, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué nos puedes aportar? Hablábamos que muchísima de la inmigración que nos hablan desde Europa, es inmigración que llega a Europa, pero el 80% de la inmigración se produce entre países del propio continente. Entonces, ¿qué nos puedes contar para toda la gente que nos escuche acerca de estos desplazamientos internos? Claro, muchas gracias por lo de... Primero, lo siento mucho porque he cortado la llamada. Es que tenía un amigo que me ha llamado y no se sabe que estoy ocupado, por eso se ha cortado la llamada. Pero yo creo que es súper interesante lo que acabé de comentar a mi hermano, Agustín. Es importante porque cuando estas cosas nos toca es la principal acto que tenemos que hacerlo es echar la culpa a lo político, que influencia a los otros conflictos, por ejemplo el conflicto religioso, por ejemplo de cosas étnicos y cosas así. Entonces todas esas cosas lo que está escondido detrás de es la política. Todo este problema es la política. Entonces, imagínate, cuando hay conflicto en un país, entonces que los jóvenes no pueden disfrutar de las riquezas, por ejemplo, porque todos están corruptos. Tenemos dirigentes corruptos que todo este problema de los jóvenes no llegan a soportarlo. Hay unos que se huyen, que practican la inmigración a causa de esto. Esto también plantea problema. Entonces, como esta generación, la nueva generación, tenemos que levantarnos la cabeza y para mirar exactamente lo que está pasando. Tenemos que llevar un cambio totalmente alrededor de este tipo de político que está llegando en nuestro continente. Yo creo que hay muchas cosas de conflicto que podemos decirlo, pero como yo personalmente lo que puedo decir es que todo este político, de todos estos conflictos, hay la política que está dentro de todo este político, porque tenemos dirigentes que, imagínate la Unión Africana, que llevamos muchos años, que no nos sirven nada, que solamente dirigentes corruptos que están siempre en este partido, que no ha llevado ningún cambio, que es lo que esperamos. Yo creo que al final no tiene sentido, porque a lo mejor que en un futuro mundo que creamos una unión de jóvenes africanos, que a lo mejor que puede funcionar, pero con este niño africano no hemos visto su importancia, lo que está haciendo, de verdad. Yo como joven, es cosa que siempre que lamento mucho, que no me deja dormir. Uh-huh. Muchas gracias, Umar. Y ahora, para continuar con la tertulia, quería preguntaros un poco por el futuro. ¿Cómo veis el futuro del continente? Hemos ido hablando un poco de una aproximación, de los conflictos, de los desplazamientos. ¿Y cómo veis el futuro del continente? Empezamos por ti, Agustín. ¿Estás silenciado? ¿Estás silenciado, Agustín? Ahora. Sí. Digo que gracias a Dios que el futuro no lo veo nada negro. No, yo estoy muy esperanzado. Yo creo que hay una generación de políticos que son jóvenes, que son conscientes, que han salido del continente, han visto que otro tipo de hacer política existe, y sobre todo incluyendo las tradiciones africanas. Porque desde siempre muchos africanos han tenido ese complejo occidental, tirando totalmente todo lo que han sido las tradiciones africanas para resolver conflictos. Agustín. He tenido una llamada. Vale, ya está.
por eso se cortó. He tenido una llamada. Entonces, yo creo que hay mucha esperanza. Hay mucha esperanza en ese sentido, porque los jóvenes, como lo decía tanto, tienen otra visión de lo que debe ser el continente. Lo que sí que me da un poco de miedo si esa juventud no está acompañada de la sociedad civil europea, puede haber una ruptura. Eso sí que es un temor que tengo. Porque si la gente de clase baja igual siempre se tiene que apoyarse mutuamente, como se hizo antiguamente con la Internacional Socialista, ¿no? Que decían arriba los pobres de la tierra, ¿no? Que era uno de sus lemas. Yo creo que esa lucha que está enfrentando la juventud africana para deshacerse de mucha tara que hemos venido arrastrando, y con eso no quiero decir que todo ha sido malo. Ha habido muchos logros, muchísimos logros, pero sí hemos arrastrado muchos complejos, y hay que erradicarlo. Hay que erradicarlo, incluir nuestras tradiciones, nuestra cultura, y coger lo mejor que hay en otros continentes para poder levantar el país. Pero eso yo creo que no se podrá hacer con estos pequeños países que son... yo miro el continente y me entristezco muchísimo. Un país, por ejemplo, como Gambia, ¿qué hace ahí en mitad de Senegal? ¿Qué sentido tiene? Mali, que está al lado, Guinea, que está al lado, que tenemos la misma etnia, la misma cultura. ¿Qué hace? Solamente divide y debilita. Entonces, hoy por hoy, estamos en un momento de grandes bloques. Y todo el mundo lo ha entendido. Estamos en un momento de grandes bloques. Y hay una cosa que es obvio. Jamás ningún país ha desarrollado a otro. Eso no existe. Los países se desarrollan por sí mismos. Ningún país ha desarrollado a otros países. Entonces, la juventud tiene que ser consciente de eso, y eso no quiere decir que tú vas a caminar solo. Puedes caminar con otro, debemos caminar con otro. De hecho, es uno de los lemas que tenemos en este partido, la movilidad global, es uno de los lemas. Pero para eso yo creo que hace falta reestructurar muchas cosas, y creo que la juventud africana cada vez es más consciente. En algún video que hicimos hace un tiempo, yo decía que en África yo me he fijado en esas 3 revoluciones. 2 ya han pasado, y la tercera yo creo que es la que queda, que toda esa diáspora que ha adquirido mucho conocimiento, mucho bagaje, que sirva para que el continente salga de esa miseria en la que está sumido, ¿no? Porque es realmente una pena, porque, y insisto siempre, no se puede respetar al hijo si no se respeta a la madre. Y África no se respeta. La gente lo pisotean, o sea, le echan de mierda lo más grande. Y es una pena, eso no puede seguir. Yo creo que es hora que nos miremos cara a cara como humanos que somos, como seres que todos anhelamos las mismas cosas para la dignidad humana, y tenemos que tirar por ahí, Así que yo estoy muy esperanzado. Queda recorrer mucho camino, pero yo creo que estamos en la buena vía. Muchas gracias, Agustín, por tus palabras. Ojalá lleguen a mucha gente estas palabras. Y ahora doy paso a Ángel. Ángel, bueno, te preguntábamos por, ya para finalizar la tertulia. Sí, Jaime, Agustín. Yo lo que quería decir era que estoy también de acuerdo en lo que decía Agustín, ¿no? O sea, el futuro de África yo creo que pasa por reconocer lo que es realmente africano
y en el tema de gobernabilidad y de países y tal, no, que los jóvenes no caigan en la tentación de pues que mirar hacia afuera, ¿no? Mirar hacia Estados Unidos, mirar hacia Europa, mirar hacia otros lugares. ¿Hola? Sí. Sí, no sé si se me oye o no. Sí, se te escucha. Perfectamente. Sí, no, pues que decía que hay muchos valores en la cultura tradicional africana que son realmente lo que se tendrían en los que se tendría que basar pues los sistemas de gobierno de los diferentes países africanos, porque en mi caso, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, bueno, yo soy español y bueno, pues sí, venimos siempre con la mentalidad de Europa, de España, de la democracia y tal, ¿no? Luego llegas y te das cuenta de que, por ejemplo, en las sociedades originarias, como en los pues son muy democráticos, pero es una democracia basada pues en los ancianos. Entonces, cada familia prácticamente es representante de ella y de su clan. Y dentro de esas familias y de esos clanes se conforma lo que son los consejos de ancianos. Entonces no hay uno que se imponga sobre los otros y de manera dictatorial. Y eso creo que no solo es en esta cultura ñangatón, sino que está muy extendida en pero que son realmente sistemas de gobierno muy democráticos. O sea, hasta que no hay un consenso total entre todos los ancianos de los diferentes clanes y tal, no se hace nada y se discute y se habla bajo el árbol y si alguien no está de acuerdo, pues no se toma la decisión conjunta, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo creo que el futuro de África y que está en la gente joven tendría que ser pues que ellos no vieran su propia cultura y su propia sociedad como algo antiguo, anticuado, que no sirve para nada, sino todo lo contrario, que sean ellos mismos basados en su propia cultura los que vayan cambiando poco a poco, ¿no? Y sin que sea impuesto desde fuera, porque las imposiciones desde fuera no sirven para nada. Lo que hacen es crear conflictos y crear complejos y crear muchos traumas que luego son muy difíciles de superar, ¿no? Yo, para finalizar, yo creo que también uno de los problemas es que los países occidentales o del hemisferio norte y tal tienen mucho miedo a que África se pudiese unir y que países africanos pudieran ser independientes y que pudieran controlar sus riquezas y tal. Porque a la que eso pasara, pues se echarían a temblar muchos gobiernos de nuestros países, porque se les acabaría el chollo, que es lo que está pasando ahora. Entonces, sin embargo, pues quizá eso no pueda pasar en generaciones, pero yo creo que a través de una revolución silenciosa de la gente joven, que se vayan preparando y que vayan ellos mismos cambiando, pues igual es posible. Pues muchas gracias, Ángel. Y ahora vamos a hablar con Umar, que él es joven, y a ver qué nos cuenta de cómo ve el futuro del continente. Umar. Sí, señores, es que el futuro ya está claro, ya está todo perfecto y entonces está blanco, te lo juro. Porque nosotros ya tenemos ahora lo que tenemos como conciencia es lo que no volvemos a vivir lo que ha pasado ya, que estamos un paso atrás, adelante, para poder seguir lo que tengo que venir al futuro. Entonces el futuro está en manos de nosotros mismos jóvenes. Tenemos que lucharlos y conservar nuestra cultura y nuestra dignidad y dejar todo esto que se trata de complejo. La complejidad para mí no existe a nuestra nueva generación. La generación de hoy tenemos que lucharlo todo y cambiarlo todo. Entonces, para cambiarlo, no hace falta hacer la unión, porque la unión que hace la fuerza. Eso es seguro. Y gracias también, nosotros tenemos la suerte, porque los que están fuera, los que están en España o en Europa o cosas así, nuestros compatriotas,
están muy conscientes de lo que está ocurriendo, muy pendientes de lo que está ocurriendo ahora mismo en África. Y están conscientes. Son personas muy dialogantes, son personas también conscientes. Que hoy no tenemos que dejarles nada, tenemos que luchar por sí mismos. Sí, Umar. Sí, Umar, se ha cortado lo último que has dicho. Se ha cortado. Sí. Claro, yo digo que como nosotros ya tenemos la suerte, porque nuestros hermanos que están fuera de África, ellos ya tienen la conciencia que ahora mismo tenemos que estar en bloqueo, y estamos siempre en una unión para poder desarrollarnos entre nosotros mismos, lucharnos y así mantener el equilibrio del desarrollo del África. Entonces, tenemos que lucharlo. Somos jóvenes y el futuro está en manos de los jóvenes. Un país no puede desarrollar, un continente no puede desarrollar sin los jóvenes, porque tenemos que los jóvenes lucharnos y tener la conciencia. Yo digo, tengo la confianza total que un futuro sería mejor para todos, mejor para todos los continentes, y sobre todo de África, porque es la unión que hace la fuerza. Eso nosotros damos las gracias a nuestros hermanos que están en Europa, que me están escuchando muy bien y les saben lo que estoy diciendo. Y por eso, Agustín, yo tengo mucho orgullo de escucharte, porque yo te escucho muchas veces en las entrevistas y cosas así, porque yo sé de qué persona eres. Entonces ya estamos detrás de ti, apoyándonos, lucharnos hasta la muerte. Pues muchas gracias, Umar. Y hoy quiero dar las gracias a los 3 tertulianos que hemos tenido aquí con nosotros. A Miriam, que no hemos podido tenerla por la conexión que tenía, no nos lo ha permitido, pero más adelante sí que haremos muchos más programas, porque este continente es silenciado, tendremos que darle voz desde aquí, desde Lowpod. Así que muchísimas gracias, Agustín, por estar en la tarde de hoy con nosotros y dedicar este momento para hablar sobre el continente desde Granada. Muchísimas gracias, Ángel, otra vez por contar contigo y estar desde Addis Abeba. Mucha suerte a los misioneros de San Pablo en los Niangatom. Y muchas gracias, Umar, desde Senegal, joven estudiante de filología hispánica. Muchísimas gracias por contar contigo y unirte a esta tertulia. Así que muchísimas gracias a los 3 por participar. Gracias por dedicar este tiempo a hablar sobre un tema tan interesante que creemos que es tan necesario darle altavoz. Muchísimas gracias a todos, uniros a nuestro canal, esperemos que lo hayáis disfrutado, así que nos vemos pronto y un saludo. Hasta luego.